Todos pensaban que Rusia iba a perder en semanas. 3 años después, controla más territorio que al inicio. En 2022, los analistas occidentales esperaban que Rusia cayera en semanas. Sanciones sin precedentes, aislamiento global, un ejército mostrando sus fallas en vivo. 3 años después, Rusia controla más territorio ucraniano que al inicio. Algo en el análisis estaba mal. Y ese error tiene que ver con confundir lo que Putin dice que quiere con lo que necesita geográficamente para sobrevivir como potencia. Son cosas distintas, y esa diferencia lo explica todo. El relato más común es simple. Putin quiso reconstruir la URSS. Invadió Ucrania por nostalgia imperial. Es cómodo, y es incompleto. Si realmente quisiera reconstruir el imperio soviético, habría empezado por otro lado. Habría presionado los países bálticos. Habría ido por Moldavia primero. Pero fue por Ucrania, específicamente, con una urgencia que no encaja con la nostalgia. Porque hay algo en la geografía de Ucrania que para Rusia no es un deseo, es una necesidad de supervivencia. ¿Qué tiene Ucrania que ningún otro país puede darle a Rusia? Para entender a Rusia, tienes que dejar de verla como un país y empezar a verla como un territorio. Es el país más grande del mundo, pero casi todas sus costas están bloqueadas o congeladas. El Ártico, helado la mayor parte del año. El Pacífico, demasiado lejos para importar. El Báltico, rodeado de países de la OTAN. El Mar Negro es su única salida real hacia el Mediterráneo. Y el Mediterráneo es la entrada al mundo, el comercio global, la proyección militar, la influencia en Oriente Medio y África. Para controlar ese acceso, Rusia necesita la costa norte del Mar Negro. Odessa, Mykolaiv, Mariupol. Esos nombres no son ciudades al azar. Son puntos en un mapa con más de 200 años de historia estratégica rusa. Pero el Mar Negro es solo la mitad de la ecuación. Hay algo dentro de Ucrania que cambia todo el cálculo. Ese algo se llama el río Dnieper. El Dnieper divide Ucrania casi exactamente en 2 mitades. Para un estratega militar no es un río, es una muralla. Una línea defensiva natural que ha servido como frontera entre imperios durante siglos. Según evaluaciones de inteligencia occidentales, la estrategia rusa contempla exactamente eso: controlar todo el territorio al este del Dnieper. ¿Por qué importa tanto? Piénsalo como un partido de ajedrez donde alguien no quiere ganar, quiere asegurarse de que nadie más pueda hacerle jaque. Si Rusia controla la orilla oriental del Dnieper, tiene 3 cosas al mismo tiempo. Una barrera física que dificulta cualquier contraofensiva, control de las regiones industriales más ricas del país y la capacidad de cortar el acceso de Ucrania al Mar Negro. Sin salida al mar, Ucrania deja de ser económicamente viable. Depende de Rusia para exportar, para importar, para respirar. No es conquista, es estrangulamiento. Si Rusia consigue esto, Ucrania deja de ser un país viable como lo conocemos. Si este plan es tan lógico, ¿por qué no lo ejecutó antes? ¿Qué cambió exactamente en 2008? Ese año, en la cumbre de Bucarest, la OTAN declaró que Ucrania algún día sería miembro de la alianza. No había calendario concreto. Era casi una declaración política. Pero para el Kremlin fue una alarma. Porque si Ucrania entra en la OTAN, la costa norte del Mar Negro queda en manos de una alianza que Rusia percibe como adversaria. Para siempre. Imagina que un país vecino firma un tratado militar con tu rival histórico, que empiezan a llegar asesores militares a tu frontera. ¿Cómo reaccionarías? Eso no justifica la invasión, pero explica por qué Moscú la vivió como una jugada defensiva antes de que la ventana se cerrara permanentemente. Aquí es donde el análisis honesto tiene que frenar. Hay 2 cosas que nadie sabe con certeza. Primera, si los objetivos de Putin son realmente limitados al Dnieper o si ese control es solo el primer paso hacia algo más grande. Hay analistas serios en ambos lados de ese debate, y los documentos del Kremlin son, por diseño, ambiguos. Segunda,
si la economía rusa puede sostener este esfuerzo. Las sanciones han golpeado. La guerra cuesta cientos de millones de dólares diarios. Rusia se ha adaptado, reorientando comercio hacia China e India. Pero una economía de guerra tiene un reloj interno que nadie puede leer desde afuera. Y si logra sus objetivos territoriales, ¿eso estabiliza la región? La historia tiene una respuesta bastante consistente a esa pregunta, y no es optimista. ¿Qué quiere Putin? En la superficie, territorio, ciudades, costas. En el fondo, tiempo. Tiempo para asegurarse de que Rusia nunca quede rodeada, bloqueada, dependiente de la buena voluntad de sus vecinos. Es la misma apuesta que los imperios han hecho siempre. A veces funciona. A veces destruye exactamente lo que intentaba proteger. Y si miras esto con un poco más de distancia, hay algo más incómodo todavía. Porque incluso si la guerra se detuviera mañana, ninguno de los factores que la provocaron desaparecería. Rusia seguiría teniendo el mismo problema geográfico, las mismas fronteras expuestas, la misma necesidad de acceso al Mar Negro. Y del otro lado, Ucrania seguiría existiendo como un país independiente, pero en una posición mucho más vulnerable. Eso significa que cualquier paz en este conflicto probablemente no sería una solución. Sería una pausa. Una pausa en la que ambos lados se rearman, se reorganizan y esperan. Porque si algo muestra la historia de esta región, es que estos conflictos no terminan, se congelan hasta que las condiciones cambian. Y ahí es donde entra el factor que puede cambiarlo todo: el tiempo. ¿Quién puede sostener más presión? ¿Quién puede esperar más? ¿Quién puede permitirse no perder durante más tiempo? Porque en este tipo de conflictos, no siempre gana el que avanza más rápido. A veces gana el que aguanta más tiempo sin colapsar.